Hola, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Desde las oficinas centrales de Hostdime en la ciudad de Bogotá, estamos con una nueva emisión de nuestras entrevistas Hostdime. En esta ocasión tenemos un personaje alrededor del cual gira toda nuestra historia como institución. A raíz de una idea, de una visión de negocios, es que hoy en día existe nuestra empresa. Es un gusto presentarles a Emanuel Vivar. Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Emanuel, cuéntenos por favor. Dicen los anales de la historia que a los 21 años se presentó la oportunidad de negocio. Sí, así se empieza la historia de Hostdime y cómo nació. Tenía edad de 21 años y yo estaba estudiando en una universidad de aviación de Embry-Riddle Aeronautic University en Florida. Y parte del estudio me empecé a trabajar un trabajo ahí en la escuela y ellos tenían un data center interno donde administraban todas sus redes. Entonces, cuando yo empecé a acabar mis últimos 2 años de universidad, ya había completado mi licencia de piloto comercial y estaba yo estudiando sobre la licencia para ser instructor y en ese tiempo, en ese verano, trabajé mucho más en el data center de la universidad y llegó a un tiempo donde yo me estaba pagando más la universidad trabajando con las redes que mi instructor le estaba pagando a la escuela. Entonces para mí se me abrieron los ojos ahí, pues ¿dónde está el futuro? ¿La tecnología o la aviación? Entonces ahí es cuando hice la decisión de no perseguir más ser piloto comercial y enfocarme más en tecnología. Y de ahí nos mudamos para Orlando y formamos la compañía Hostdime y nuestro primer data center fue ahí en Orlando. Así es como empezó la historia y la idea de la visión. El internet en ese tiempo, 2003, obviamente era grande, pero nunca nos imaginamos al nivel que está creciendo ahorita. Pero fue una decisión muy buena y parte que nada la ambición de Hostdime Global ha sido realidad y más que nada lo que me encanta día a día es trabajar con los equipos global, que es algo muy bonito y así es como empezó. Manny, me llama la atención un dato que encontré en una entrevista que le hicieron en un periódico de Orlando y es que la empresa empezó con $65. Sí, mucha gente no lo cree, pero es cierto. Típicamente digo 100, pero prácticamente fueron 65. ¿Y cómo fueron 65? Porque el dominio de Hostdime costó $10 y el paquete del servidor costó $55 el primer mes. Entonces nosotros compramos un espacio en un servidor en un data center en New Jersey y ahí es cuando empezó. Fue realmente $65 que se invirtieron en la compañía y se compró el dominio y el espacio y desde ahí empezó. Ahí me surge una duda que creo que muchos de nosotros nos estamos haciendo. ¿Por qué Hostdime y no otro nombre? Pues la razón fue porque Host, obviamente, antes de que el cloud fuera lo que es ahorita, el cloud ha existido por mucho tiempo, nomás que ahora yo lo reconozco como que mucha gente lo reconoce en mainstream, que es en todos los mercados cloud. Pero el cloud siempre ha existido y fue mucho conocido en esa época como hosting y web hosting o diferentes tipos de hosting. Entonces parte del host viene de ahí. Ahora la parte del Dime tiene representación de dos modos. Nosotros siempre supimos que queríamos expandir en Latinoamérica porque yo nací en México, o sea, tengo mucha raíz ahí, entonces yo sé que queríamos expandir en Latinoamérica. Entonces Dime obviamente se traduce a dime en inglés, pero la otra
la otra razón sobre Dime es porque Dime se reconoce como un servicio de 10, obviamente, en Estados Unidos. Entonces, sabíamos que queríamos hacer un servicio de host que es perfecto. Entonces, parte de eso era hacer el servicio perfecto y también hablar de host, porque host dime. Entonces, así es como se nació el nombre. Manny, y como algo anecdótico, luego de creer que consideraron otros nombres. Sí, fueron varios, pero no me recuerdo la verdad las otras variaciones. Pero viéndolo ahora atrás, no creo que escogería el mismo nombre otra vez, porque obviamente ha cambiado el mercado, pero obviamente no estamos para regresar del nombre porque es la marca ya. Pero si fuera una segunda opción ahorita, tal vez no hubiera escogido HostDime, pero ahora ya estamos aquí. Descubro que el siguiente hito en la evolución histórica de la compañía fue cuando se juntó con su hermano. Sí, entonces los primeros que empezamos, y eso es una historia íntima que nadie sabe, poco sabe. Inicialmente era mi hermano David, un programador, Mark Reagan, que todavía trabaja con nosotros, y Miguel. Pero antes de ellos cuatro, cuando estaba en la universidad, yo conocí a Mark Reagan, y él y yo fuimos los primeros que trabajamos, y él se ocupó mucho en el estudio, y al acabar se retiró de la empresa. Pero si él se hubiera quedado, él tenía un porcentaje de la compañía, pero en ese tiempo se desocupó y hasta la vez se arrepiente de eso, pero él hasta la vez todavía trabaja con nosotros. Genial. El siguiente hito que me encuentro como importante destacar es 2 años después. Se dice que en el año 2001 efectivamente HostDime como tal tenía acceso a un único servidor. Se dice que para el 2003 ya eran cerca de 200 servidores. Sí, los primeros, porque el dominio se registró, si ves en el Whois, en diciembre de 2001, entonces cuando nació prácticamente el nombre. Antes el 2003 fue una fecha muy importante porque fue el día que se creó la corporación de HostDime legal. Entre todo lo que quedaba, bueno, diciembre de 2001 y todo 2002, en esa época nosotros hicimos negocios, pero no fue legal en el sentido de que no éramos registrados como empresa en Estados Unidos. Pero en ese tiempo crecimos a más de 200 servidores, y en ese tiempo lo que nos dimos cuenta es que no podíamos seguir operando en el sentido no legal, porque obviamente el negocio estaba creciendo y el ingreso del dinero estaba creciendo, y no podíamos, como decir, esconderlo más del gobierno. Entonces es cuando se conformó la compañía en 2003. Pareciera que en sus comienzos los hechos destacados sucedieron cada 2 años. Me encuentro que para el 2005, esa información obviamente no la encontré en la página de HostDime, sino rastreando otras páginas. Se dice que la compañía en el 2005 tuvo más de $5 millones de ingresos operacionales. Sí, entre 2003 y 2005 fue un crecimiento tremendo, porque Google en ese tiempo era muy fácil para ranking orgánico. Entonces yo estudié mucho Google en esa época, y lo que yo hacía es veía cómo los sitios se quedaban en ranking, y de ahí yo trataba de hacer una ingeniería reversa y hacer cómo estaban haciendo. Entonces en esa época nosotros estábamos en top 1, 2, 3 posición de muchos keywords orgánicos, y en la época de eso entraban como 250 clientes cada día a la página. Fue un crecimiento tremendo, y y pasó entre ahí y más 2007. Entonces 2007 se puso más difícil porque Google cambió el algoritmo y se ponía más difícil, pero para ese tiempo nosotros ya estábamos bastante grande, teníamos buena marca, y de ahí pues ya empezamos a crecer los data centers, y de ahí empezó ya la visión de lo global.
Me encuentro que para el año 2006 se inauguró Hostline Brasil. Sí. Me imagino que esto no fue casual. No, porque aparte de todos los clientes que entraban, el 90% de los clientes que entraban ni eran local, o sea, eran de fuera del país, de Estados Unidos. Y en ese tiempo, yo recuerdo bien que Felipe Méndez, que es el director de Hostline Brasil, él era uno de los clientes más grandes de Hostline, y yo le ofrecí que nos formáramos una alianza y que todos los clientes que él tenía que se mudaran a Hostline y nos ayudara a formar lo que es ahora Hostline Brasil. Y desde esa vez la visión de tenerlo Latinoamérica fue un hecho, y fue el primero porque era el más grande de Brasil en ese tiempo. Y tuvimos la oportunidad de conocer a Felipe Méndez, que es un gran director y que ha tenido una visión que alinea con la compañía, y ahí fue el primer paso que era global. Perfecto. En el año 2008 veo que irrumpen las filiales de México, Colombia y Reino Unido. Mi pregunta al respecto es, ¿por qué estos países? Pues prácticamente porque nosotros sabíamos desde el inicio que queríamos hacer Latinoamérica, pero no sé si ustedes han visto, pueden buscarlo en la web, hay un mapa que dice que dónde está penetrado el internet más en los países, y si tú comparas los puntos de penetración de usuarios de internet con las localizaciones donde nosotros están muy alineadas. Entonces fue una decisión muy estratégica, porque nosotros no queríamos entrar a países como Perú, donde la penetración de internet users no era igual como Colombia. Aparte de Brasil y México, Colombia es el tercero que está en penetración de usuarios de internet. Entonces nosotros lo vimos como el mercado estaba listo para tomar nuestros servicios. Como una oportunidad de negocios. Fabuloso. El siguiente año veo que se incorpora la filial de la India. Sí, India fue el próximo paso, porque en ese tiempo que ya tuvimos estratégicamente en Latinoamérica, primeramente todos dicen que China era el próximo Estados Unidos, pero obviamente tiene más de 1 billón de personas, pero nosotros vimos a India como el nuevo powerhouse, y es por eso que nos posicionamos ahí. Ahorita la penetración de India es tremenda, y nosotros estamos hablando de un capital de personas de más de $1 billón, más de 1 billón de personas. Entonces por eso es que ahorita no, en ese tiempo escogimos India, pero próximamente, después de cumplir el data center aquí en Bogotá, es el próximo lugar donde vamos a construir, es en India. Fabuloso. Me encuentro que en el año 2010 es inaugurado el portal de LA como tal. Sí, porque claro, después que teníamos Brasil, México, Colombia, pues también no queríamos negar a los otros países, pero a los otros países, como eran la penetración más pequeña, estratégicamente tuvo más sentido en expandir como presencia web y no necesaria presencia local. Como van creciendo, se expande la presencia local, como ahorita está en Perú y Argentina. Pero la idea fue de poder tocar todos los otros países, darles el soporte en español y poder brindarles los servicios, y todo con el apoyo del equipo aquí de Hostline Colombia. Nosotros siempre hemos visto como el equipo de Colombia como el más líder de todo Latinoamérica. Es más, yo ahora que he estado aquí, he visto que aquí en Hostline Colombia tienen mucha más estrategia con la visión de mercadeo, más que en México. Entonces, parte de esa razón, esperamos que el equipo aquí en Colombia nos va a ayudar a hacer mucho mercado en toda Latinoamérica. Genial. Me encontré una perla. Y es que en el 2010 se habla de ingresos brutos por más de $10 millones. Duplicamos la cifra del año 2005. ¿Estaban preparados para semejante ascenso? Pues inicialmente no, obviamente fue un crecimiento muy avanzado, y pero con la persistencia y con los apoyos del equipo se logró, pero lo bueno es que entre más años pasaban, más experiencia teníamos, y nosotros nos apoyó mucho en ese tiempo de crecimiento.
Digamos que a nivel de hechos contundentes, brincaríamos en realidad hasta el año 2017 con la construcción del segundo data center de Hostdime en Brasil, en João Pessoa. ¿Qué representa esto para Hostdime? Y sobre todo en términos de no solamente de Brasil, sino de crecimiento regional, continental como tal. Sí, pues Brasil siendo el principal de lo global, obviamente es el más grande y creció bastante bien. Entonces, hacer el segundo data center que es más grande fue algo lógico para seguir soportando el mercado y las necesidades de mercados. Y no nomás local, lo que nos hemos dado cuenta es que muchas empresas fuera del país local buscan servicios en local. Por ejemplo, hay clientes que tienen aplicaciones o juegos de apps y si quieren hacer el delivery del content más local, están buscando empresas como Hostdime donde tienen la infraestructura local. Porque cuando nosotros empezamos la estrategia global, nosotros queríamos penetrar a todos los países más para los clientes locales, pero nunca nos imaginamos que había gentes como de Rusia buscando servicios en Bogotá o en Brasil. Fabuloso. En ese orden de ideas, tengo entendido que Hostdime va a construir un data center en Colombia. Sí, eso es la próxima paso para Hostdime. La verdad, el tiempo es perfecto, el tiempo es ideal, el tiempo es ahora y el equipo está preparado aquí para hacerlo y va a ser un gran, tremendo proyecto para la historia de Hostdime y más importante para el país de Colombia, que la gente tiene que saber que la infraestructura es posible aquí y no tienen que tenerlo hospedado fuera del país. Fabuloso. Meni, me quedan dos preguntas sueltas que a pesar de que no tienen tal vez conexión directa, me gustaría que me ayudara a resolver. Una, ¿cuál ha sido el año más difícil para Hostdime y por qué? Tal vez fue en el yo puedo decir 2013. En ese año se empezó a evaluar cuál era el próximo paso de Hostdime, porque la infraestructura en Florida se estaba llenando y si seguíamos expandiendo ahí pues se ponía difícil, y aparte de eso empezó el proyecto de Brasil y estaba todo lo que se estaba manejando. Entonces fue un tiempo difícil, más porque se tenían que hacer decisiones rápidas y no perder tiempo, y lo bueno es que pudimos hacer decisiones muy pensadas y seguir adelante. Pero eso fue un tiempo muy difícil, pero no difícil en el sentido de que no podemos sobresalir, sino difícil en que todo se puso duro, pero con la persistencia seguimos adelante. Genial. Meni, una pregunta que nos hacemos las personas que estamos al interior de Hostdime. Nos causa curiosidad mucho el personaje, Alex como tal. ¿Nos quiere contar un poquito claro, detrás de cámara, por favor? Aquí ven a Alex en mi camisa. Alex está ahí. Y claro, fue una historia muy única. Actualmente Alex existe, él es una persona real en Hostdime. Ustedes los conocen como Alex Font. ¿Cómo pasó esto? Es que Alex Font es una persona muy particular en el sentido de que es muy social. Él tiene, creo, más amigos que el presidente. O sea, él es muy sociable y él le gusta a la gente. Entonces, hubo una conferencia una vez en Texas, donde fuimos como 20 a la empresa, y él, Alex, todos le llamaban la atención a él, y naturalmente porque su personalidad lo permite. Entonces, desde esa vez, nosotros dijimos, ¿por qué no tú te representas como el Hostdime Alex? Porque todos saben que te puedes platicar con ambos, tienes la personalidad y más que nada él es muy social. Entonces, desde esa vez nosotros regresamos a Orlando, Florida, y ahí empezamos a diseñar conceptos. Entonces, aparte de que fuera Hostdime Alex, la visión era de que nosotros como compañía de tecnología todavía somos humanos y queremos presentar la imagen de
que somos personas también. Entonces, HostTime Alex representa eso. Parte de eso también le representa de la área de clientes, que él puede ayudar a cualquier cliente. Si hay problemas, él está ahí como un asesor al cliente, que es la voz del cliente. Y la tercera parte es que obviamente él es técnico, le gusta la tecnología, entonces se le puso la imagen como a una persona que le gusta hablar teléfono, le gusta estar vestido en anaranjado, le gusta comunicarse y todo. Y entonces esas fueron las tres partes que combinamos, y después que se diseñó, se mandó a hacer el Alex, y desde ahí empezó la historia de HostTime Alex. Lo que fue chistoso es que en la primera impresión de los HostTime Alexes que se crearon, nosotros pusimos el nombre de HostTime Alex, alex.f@hosttime.com. Entonces entre los años se empezaron a distribuir donde quiera, y hay muchas redes sociales donde llevan HostTime Alex en diferentes lugares, hacen videos de HostTime Alex haciendo cosas, y la cosa es que Alex hasta el día recibe emails de gente que le vieron el HostTime Alex, y recibe muchas emails a través de eso, que fue porque desde ahí se inició y le contactan a Alex. Esta es la historia de él. Fabulosa la historia. Manny, ha sido un gusto enorme tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, el placer es mío, y esperamos dar una continuación de esta entrevista en 2-3 años para seguir el proceso. Fabuloso. Muchas gracias. Gracias.